capítulo 8 de Juan. Vamos a tener allí en el versículo 31 para ver aquí en el Evangelio de Juan tres características de los discípulos. Estuvimos mirando en el Evangelio de Lucas tres requisitos que el Señor Jesús daba para aquellos que deseábamos servirle, seguirle. Él ponía requisitos muy claros y acá nos va a dar tres características él mismo de todos aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Y hermanos, yo les repito el anhelo de todo creyente, de todo verdadero hijo de Dios, de todo aquel que fue alcanzado por la gracia de Dios, es poder servir al Señor en gratitud. No es por ningún otro motivo, sino es una manera de poder retribuir un poco de todo aquello que hemos recibido. Así que este deseo de ser sus discípulos, aquellos que les siguen, de aquellos que se comprometen con el Señor personalmente. Muchas veces los compromisos varían de acuerdo a los compromisos del resto de la congregación. Hermanos, cada uno de nosotros debe tener un compromiso personal con el Señor. Vamos a leer el verso 31, donde aparece esta característica de los discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá la palabra permanecer habla de vivir, habla de morar, habla de vivir la palabra de Dios, habla de haber hecho la casa en la palabra de Dios, habla de haber establecido la vida en la palabra de Dios. Oraba el Señor en el capítulo 17 de Juan y decía: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo? Señor, apartalos en tu palabra, guardalos en tu palabra. Y qué hermosa figura, hermano, que es vivir guardado en la palabra de Dios, rodeado de la palabra de Dios. La palabra de Dios como sustento de nuestra vida, como fundamento, como roca firme sobre la cual el Señor asentó nuestros pies. Yo sé a quién he creído, decía Pablo. Estamos seguros. La palabra de Dios es el sustento de nuestra fe, de nuestra existencia y de nuestra vida. Por eso decía el salmista: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, si la palabra de Dios no es verdad como está presentada, tu vida y la mía no tienen sustento. Como la vida de muchas personas que no conocen a Dios, no tienen sustento. Ahora, hermanos, una casa no solamente tiene piso, también tiene paredes. La palabra de Dios, hermanos, es un escudo alrededor nuestro. Es un escudo. Como ese escudo es el Señor. Es que la palabra y el Señor es lo mismo. El Señor es la palabra. Y el Señor es un escudo. La palabra, hermanos, es un escudo alrededor nuestro. El Señor la tomó cuando enfrentó a Satanás en el desierto, al decirle: escrito está. Y quedó allí como un muro la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: tomar la palabra de Dios para defendernos cuando somos tentados, cuando somos atacados, y ponerla, la palabra de Dios. Y es también techo, o al menos así debiera ser. ¿Qué significa? Que está sobre nosotros, que es nuestra autoridad definitiva, es nuestra única norma de fe. Hermanos, nuestra fe, nuestra confesión de fe es la Biblia que llevamos bajo nuestros brazos de una tapa hasta la otra. Esa es la confesión de nuestra fe y es el tesoro de nuestro corazón. El discípulo tiene una relación muy estrecha con la palabra de Dios. Vive en la palabra de Dios. Es sostenido por la palabra de Dios. Es cuidado, que somos guardados por la fe, somos cuidados por la palabra de Dios. Y estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Dice que los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También vivían en las palabras que habían recibido de los apóstoles, y los apóstoles del Señor, ellos perseveraban.
en las palabras del Señor. Hermano, eso es una característica muy importante, la relación que nosotros tengamos con la palabra de Dios. Y si alguien pudo ilustrar muy bien la relación que tenía con la palabra de Dios, es David en el Salmo 119. Yo le invito a compartir solamente algunos pasajes que muestran lo que es la palabra de Dios para un hombre de Dios. Dice así el Salmo 119, solamente algunos versículos que ilustran lo que significa para un hijo de Dios la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Hermanos, lo primero que trae la palabra de Dios a la vida es felicidad. Felicidad. Me alegro en tu palabra, dice el salmista en otro pasaje, como el que encuentra muchos despojos. Los despojos eran las riquezas que la guerra les traía, las alhajas, los tesoros. Yo me gozo. Dice el poeta, mi gozo está en tus atrios. Hermano, nuestro gozo más profundo está en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios que nos han sido reveladas están en la palabra. Ellas son el gozo de nuestro corazón, que no tiene que ver con lo externo, que lo externo puede estar muy mal, pero la palabra de Dios es el gozo de nuestro corazón. No hay otra cosa que rescate el alma, hermano, de la tristeza que la palabra de Dios. Yo hoy, cuando estábamos orando a la mañana pidiendo que el Señor tomase a través del Espíritu y nos hablase del Señor, me acordé de un himno que es muy viejo, y ya no sé si todos lo sabemos. Dice, oh dime más, es menester, necesito. Usan algunas palabras muy viejas, por eso no lo cantamos. Oh dime más, es menester, de su bondad, de su poder. Oh de mi amado, dime más, hasta que gloria vea su paz. Hermano, yo cuando estoy mal necesito la palabra de Dios. No alcanza la buena voluntad de nadie, sino los dichos de su boca. Los dichos de su boca, hermano, que algún pasaje de la palabra de Dios llegue hasta nosotros aplicado por el Espíritu de Dios. Son el gozo de nuestro corazón. Los que nos hacen estar gozosos, aunque la higuera no florezca, como decía Habacuc. ¿Qué otra cosa tiene? Dice el verso 9, un pasaje muy conocido. ¿Con qué liciará el joven su camino? ¿Con qué liciará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, la palabra de Dios tiene un aspecto tantos, pero uno de ellos es este, que tiene que ver con la santidad de nuestra vida. Dice el joven, ¿será el joven solo? ¿O nos servirá a los que ya estamos crecidos también? ¿Con qué iniciará el discípulo su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, la palabra de Dios, que alumbra como una antorcha, dice Pedro, en lugar oscuro, en tantos caminos que parecen de vida, pero que su final es camino de muerte. Y ahí está el discípulo con la palabra, como si caminase con la antorcha en la mano, en un mundo que se encuentra en guerra, como cantamos tantas veces. Está muy oscuro afuera, hermano, todo puede ser. Yo no sé cómo le aparece a usted la vida, pero a mí me la están mostrando como que todo puede ser. Una de las armas tremendas de Satanás es el relativismo. ¿Qué significa? Que todo es relativo, que depende del color del cristal con que se mire. Así dice la frase. Entonces todo depende. Y no hay nada cierto, porque todo depende del color del cristal con que se mira. No, hermano, todo depende de la antorcha con que se alumbra. Lámpara, dice en otro pasaje acá, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, es lo único cierto para ver qué es y qué no es. Dice Dios en Isaías, hay de algo, a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Hay un montón de confusión, hermano. ¿Qué está mal y qué está bien? Bueno, depende. Depende del cristal, depende de la antorcha, hermano. Por eso es muy importante que amemos esa palabra,
que la tengamos ligada en lo más profundo de nuestro ser. Algunas veces le conté a aquel enfermo que le dijo a la enfermera: no se lleve ese libro de la mesita de luz, porque ese libro se apoderó de mí. Ese libro se apoderó de mí y yo vivo ahí. Yo hice mi casa ahí. Ahí tengo mi piso, ahí tengo mis paredes, ahí tengo mi techo, ahí tengo mi todo, porque la palabra es el Señor. Y el Señor es la palabra, el Logos de Dios. Y lo único cierto, hermano, es la luz de la antorcha. Lo demás cambia todo el tiempo. En este mundo que todo el tiempo cambia qué está bien y qué está mal. Siempre nos están convenciendo de algo nuevo. Ahí van los discípulos con la antorcha. ¿Qué hacen? Limpian el camino. Porque la antorcha revela todas las cosas. Las cosas son reveladas cuando vienen a la luz. Y hermano, la luz es la palabra. Revela todo. ¿Está bien o está mal? Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Y esto es lo importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo que dice la gente. ¿Qué dice la palabra de Dios? El discípulo se rige directamente por eso. Esa es su norma de vida. La antorcha. Lámparas a mis pies tu palabra. ¿Qué otra cosa es? Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, decíamos que gozo que es lámpara y es medicina preventiva. Hoy se habla tanto de medicina preventiva, en buena hora, en muy buena hora. Hay que hacerse los controles, hay que hacerse análisis, hay que hacerse un montón de cosas que nos permiten detectar enfermedades a tiempo. La calidad de vida del ser humano mejoró mucho y el promedio de vida se extendió mucho más. La gente años atrás moría de cosas muy sencillas y hoy se podrían haber resuelto con un poco de medicina preventiva. Bueno, hermano, ¿qué es la palabra de Dios? Medicina preventiva en la vida espiritual. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo teñida la vista, dice Marco Vidal en una canción, y tatuada la mente de sangre carmesí, la sangre de un carpintero inocente. Tengo la palabra de Dios grabada en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. Hermano, conquistó el corazón la palabra de Dios. Tiene que ser así. Lo ganó. Lo rodeó. El corazón vive ahí. Y cuando aparece algo que está mal, se siente como una luz amarilla, hermano, la palabra de Dios. Y te dice, cuidado, cuidado, cuidado. El sabio ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño, dice Proverbios. Cuando uno guarda la palabra de Dios en el corazón, hermano, es una alarma que se enciende cuando algo no está bien y nos libra de pecar, nos libra de pecar. Es medicina preventiva. Por eso que tiene que estar el corazón lleno, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Mora en abundancia en vuestros corazones. No es un poquito, tiene que estar impregnado el corazón, hermano. No es algunos versículos, son todos los versículos. Toda la palabra de Dios es útil, dice 2 Timoteo 3:16. Para corregir, para instruir. Es medicina preventiva, hermano. Gracias a Dios por las veces que apareció la palabra de Dios y tiró la rienda para atrás y frenamos a tiempo. Así le pasó a José cuando lo acosaron sexualmente en Egipto. ¿Cómo había yo de pecar contra Dios? Él sabía que eso que la mujer de Potifar le proponía era pecado. Estaba instruido por la palabra de Dios. No cometerás adulterio, dice la palabra de Dios. Fornicación, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Tira la rienda y nos libra. Medicina preventiva de Dios. Versículo 24.
pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios, Señor, son mis delicias y mis consejeros. Dos cosas. Delicia, hermano. Deleite. Deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Santo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso es cuando el corazón está saciado por la palabra de Dios. Es una delicia. Decía Jeremías muy triste: Señor, tu palabra les es cosa vergonzosa, no la aman, les da vergüenza. Yo he visto, hermanos, que como que le da vergüenza cuando sale el tema, especialmente con gente inconversa, como si ellos mismos lo quisieran cambiar el tema. No, hermanos, la delicia de mi corazón. Y es mi consejero. Los mejores consejos, hermanos, vienen de la palabra de Dios. Especialmente cuando estamos de rodillas y decimos: habla, Señor, a mi alma, hazme entender tu voz, mi corazón reclama tu fuerte protección. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y ahí viene el consejo de Dios. Qué importante, hermano, el consejo de Dios. No tiene precio. Hay hermanos que a veces nos dicen a los ancianos: necesito un consejo. Cuando yo era jovencito dejaba todo lo que tenía para hacer y ya me preparaba para aconsejar. Ahora cuando los hermanos me dicen: necesito un consejo, empiezo a orar. Y estoy orando mientras me está comentando la situación, porque lo que se necesita es el consejo de Dios. Y vaya si puede hacer daño un mal consejo. Un mal consejo. Ahí viene Pedro diciéndole al Señor: Señor, de ninguna manera te acontezca esto, que vayas a la cruz y te maten. Entonces es un buen consejo, porque si no lo van a matar. No, hermano, es un mal consejo, si no nadie se va a salvar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que le crucifiquen y que resucite al tercer día. Pedro, ¿no entendés? Yo necesito el consejo de Dios, Pedro. Vos necesitas el consejo de Dios. Yo necesito el consejo de Dios. La palabra de Dios. Por eso que tenemos que tener una relación tan estrecha. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el otro versículo. Todo el día es ella mi meditación. Pienso todo el día en eso. Me afecta muchísimo cuando las cosas de acá abajo me ocupan la mente. Y me la ocupan seguido. Y es una de las cosas que peor me pone. Que me ganen la atención de mi corazón y de mis pensamientos las cosas que son de este mundo. Que muchas veces no son necesarias. Por eso ocupan el tiempo. Pero me duele. Porque el otro es un bálsamo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque él se ha confiado los pensamientos en el Señor. Y el consejo de la palabra de Dios. Verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra abatimiento significa echarlos por tierra, estar derrumbado. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Todos conocemos la historia del profeta desanimado, se llamaba Elías. Se echó debajo de un árbol y deseó morir, le pidió al Señor que le quitase la vida. Y ahí apareció el ángel de Dios, con un proyecto de parte de Dios, con pan y con agua. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches sobre el monte de Dios. Hermano, cuando uno está pinchado, como dicen los chicos ahora, no alcanza ni siquiera a cantar. Hay que orar. Y hay que leer de rodillas. Hermano, esto fue de las primeras cosas que me enseñó un querido que ya está con Cristo. Leer de rodillas, clamar por la palabra de Dios. Decía el profeta: cuando entró la palabra de Dios en mí, me paré sobre mis pies.
tiene esa cualidad única, vivifica. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Entonces cuando uno está pinchado, cuando uno está muerto, no necesita ni salir de compras, ni llamar por teléfono, ni ir a la casa del vecino porque lo va a amargar, ni otra cosa que no sea los dichos de su boca. Dice Cantares, si me besare con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Hermano, el Señor es todo. La palabra de Dios es todo. Es techo, es pared, es el suelo, es la vida de tu alma y de la mía. Y en ella están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del poder. Estoy pinchado. Bueno, hermano, yo estoy pinchado muchísimas veces. Muchísimas de las que usted se supone, nada de estas veces yo estoy pinchado. Por eso se necesita la palabra de Dios en forma casi terapéutica. Versículo 49 y 50 y terminamos aquí. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí está María llorando a la puerta del sepulcro, porque se han llevado a su Señor. Así le dijo el jardinero. Y le dije, el Señor, ¿por qué lloras? Y le dice, porque se han llevado a mi Señor, pensando que era el jardinero. Si tú lo llevaste, dile dónde y yo lo voy a traer. Y dice que el Señor vuelto le dijo, María. La llamó por el nombre. Pero era la palabra de Dios. Era la palabra del Señor que para ellos lo significaba todo. Y ella le dijo, maestro, se dio cuenta en serio. Y dejó de llorar. Hermano, el consuelo eficaz del corazón es la palabra de Dios. No hay otra cosa. A veces permitimos que la tristeza se instale en la vida. Y somos consumidos de demasiada tristeza. Hermano, el consuelo eficaz es la palabra de Dios, que Dios nos sale a través de su palabra. Es la forma en que Dios se cura en el presente toda la lágrima de los ojos de Él. En el futuro lo va a hacer personalmente. Hoy lo hace por la palabra de Dios. El consuelo que nos permite atravesar la hora del luto, de la aflicción, de la pérdida. La palabra de Dios. Por eso que es tan importante para el discípulo la palabra de Dios. Y de eso el Salmo 119 se va a enriquecer muchísimo. Hay como 10 cosas más que hace la palabra de Dios con tu corazón y con el mío. Tienes que saber que en los postreros tiempos, dice Pablo, algunos apostatarán de la fe, van a dejar la palabra de Dios y van a seguir doctrina de demonios. Otros dicen que van a llevar el oído a las fábulas. Y hermano, hoy es una hora muy difícil donde la palabra de Dios se está dejando de lado en muchísimos lugares. Está volviendo a escasear la palabra de Dios como en los tiempos de Samuel, si bien se la menciona mucho. En algunos lados se mezcló con fábulas la palabra de Dios, un misticismo casi ridículo. No tiene sustento bíblico, no lo enseña la Biblia, son imaginaciones de hombres. Y en otro lado la mezclaron con ciencia y con autoayuda, que no tiene nada que ver absolutamente. Hay muchos principios, hermanos, de la autoayuda que están seriamente confrontados con la palabra de Dios. La autoayuda habla de un recurso que está en uno y le puede ayudar a uno mismo. Toda la palabra de Dios habla de un recurso que está afuera, en el cielo, y puede orar en tu vida y en la mía. Mis queridos, volvamos a la sencillez de la lectura sistemática de la palabra de Dios. Yo le doy un consejo que me dieron a mí. Si le sirve, tómelo. Consígase un programa de lectura para leer la Biblia en un año. Consígase un programa de lectura para leer la Biblia en un año. Y si no entienden, marca lo que no entiende. Y nos pregunta a los pastores, a los hermanos mayores de la iglesia, les pregunta, pero lea toda la palabra de Dios. No porciones aisladas, toda la palabra de Dios.
son un compromiso. Lea de rodillas, hermanos, lea de rodillas con oración. Decía el salmista en este mismo salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, para leer la Biblia no hace falta nada más que anteojos, hace falta que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para poder mirar. Si no, no dice nada la Biblia. Yo a veces hablo con hermanos que dicen, la verdad que la leo para que estuviese en blanco, a mí no me dice nada. Bueno, la verdad que falta ejercicio espiritual, que el Señor abra los ojos, porque es el tesoro de nuestro corazón. Mis hermanos, no la vendremos ni con misticismo, ni con autoayuda, que no necesita ninguna ayuda. Es la palabra de Dios, eterna. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Señor, nos bendiga mucho para que como discípulos tengamos una verdadera relación muy estrecha con la palabra de Dios, que sea nuestra casa, rodeados, viviendo en la palabra de Dios, por su misericordia.